Bueno, estamos muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y todo que vengo a hacer yo. Un placer realmente que participen, que hayan tenido el interés en sumarse a esta tercera cohorte de la diplomatura en trata de personas y tráfico de migrantes. Y bueno, les cuento nada más que brevemente en un segundo que es el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, para que sepan más o menos de nuestra historia. Como bien lo dice el nombre que tenemos, es un observatorio, con lo cual construimos información sobre el tema de trata y tráfico de personas en 15 países de América Latina. Es una alianza estratégica entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas o cátedras o departamentos de investigación de estructuras académicas de América Latina, y que tenemos presencia en 15 países de América Latina. En realidad, 2 del Caribe, que son Santo Domingo y Haití. Y después tenemos presencia en México, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica y en todos los países del Cono Sur, a excepción de Venezuela, en donde todavía no tenemos un capítulo conformado. El Observa la Trata nació en el año 2010, en el segundo Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas que hicimos en la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México. El primer congreso lo habíamos realizado aquí en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. Y en el segundo, allí en la Ibero, en México, nace el observatorio. Y bueno, se fueron constituyendo los capítulos a lo largo y ancho de todo nuestro continente o subcontinente, digamos, ¿verdad? También tenemos algunas referencias en España, con, eh, con gente que trabaja, digamos, ahí se había caído, creo que Mónica. Bueno, eh, que trabaja en el tema de pedagogía social. Y bueno, y entre uno de los objetivos del observatorio está poder brindar capacitaciones, poder trabajar con capacitaciones a lo largo de todo el continente. Y en ese marco hemos, junto con la Universidad Nacional de Río Negro, hemos hecho esta propuesta de diplomatura. Este es el primer seminario. Les presento a la doctora Mónica Sancho Rueda, que es docente, investigadora de la Universidad de Costa Rica, y es también el enlace con la UNODC, el departamento, digamos, de Naciones Unidas, que hace el seguimiento de la Convención Internacional sobre el combate al crimen organizado transnacional. Y bueno, es una amiga, es integrante del capítulo Costa Rica del Observa la Trata. Y bueno, los dejo las dejo con ella para que pueda iniciar la clase del día de la fecha. Si yo me muteo, para no molestar, les pido también que se muten mientras ella habla y después intercambiaremos una vez que termine su exposición. Adelante, Mónica. Estás muteada, ¿eh? Yo veo acá que estás muteada. Sí, lo puse en silencio, qué pena. Ahora sí, ahí está. Ok. Ok. La idea de hoy es empezar a conversar sobre algunos estándares de protección de estos derechos humanos que se han estado elaborando en materia de trata y tráfico de personas en diferentes espacios dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la agenda de hoy es ver rápidamente la normativa internacional en materia de trata, normativa internacional sobre derechos humanos, género, personas migrantes y algunos ejercicios de aplicación que estaremos compartiéndoles a ustedes en la plataforma. Dentro del tema básico con el que podemos empezar es del control de convencionalidad. No se me olvidó preguntarles como cuál era el perfil de las personas que estaban acá ahorita inscritas, pero tal vez sí voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántas abogadas hay ahorita matriculadas en el diploma? De las que están ahorita acá
lección. No, yo no tengo idea. A ver, pueden abrir el micrófono y contestarle a ambos. Sí. Esa es la ventaja de los grupos pequeños, podemos conversar. Yo me estoy por recibir, pero soy licenciada en criminalística y criminología. Ok. Bueno, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, entonces, por aquí voy. Ok. Entonces, esto es como para yo adecuar un poco mi lenguaje, porque está un poquito técnico el tema de control de convencionalidad. A ver, a nivel normativo, existen diferentes mecanismos para poder atender los cuerpos normativos. O sea, hay uno arriba, que formalmente siempre es la constitución política de ese país, otro abajo, que son las convenciones internacionales, y otro abajo, que son las leyes. ¿Ok? Entonces, bueno, la constitución es del país y los convenios internacionales son como acuerdos que está tomando la persona. Sin embargo, en materia de derechos humanos, en varios países, lo que tiene que ver con derechos humanos, por cierto, priva incluso por sobre la constitución política. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, México, que de hecho lo tiene en su artículo 1 de la Constitución, que tiene como control de convencionalidad que los derechos humanos privan incluso por sobre la propia Constitución. Y acá en Costa Rica nosotros tenemos es una interpretación por sentencia de la Sala Constitucional. Ok, entonces, este control de convencionalidad son estos convenios internacionales, específicamente sobre derechos humanos, que pretenden garantizar, respetar esos derechos humanos. Entonces, sobre ese espacio es que vamos a estar conversando hoy, sobre esos compromisos internacionales que asumen los países, los estados que firmaron esos convenios para respetar esos derechos humanos. Entonces, bueno, dentro del artículo 1.1 de la Convención, los estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. Y hay una responsabilidad internacional del Estado que se funda en los actos o omisiones de cualquier poder u órgano, de este independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana. Entonces, sobre esto, obviamente, vienen varios compromisos. Uno de ellos es que deben de respetar esos derechos humanos, incluyendo la participación de procesos judiciales, procesos administrativos como los migratorios, procesos de trabajo, etcétera, ¿verdad? O sea, el Estado tiene una serie de obligaciones para estar protegiendo y atendiendo este tema. Dentro de las obligaciones que se asume es que este cuerpo normativo de estas convenciones, de estos acuerdos internacionales, se introduzcan también en las normas o leyes internas de cada país. Ok, entonces, sobre esto, lamentablemente, no nos da tiempo como de analizar país por país, pero por eso es que estoy haciendo esto de forma más latinoamericana. Se supone que cada país debe de utilizar estas interpretaciones de ley, de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una interpretación y adecuación de esas normas en favor de las personas que van a ser protegidas. Ahora, ¿cuándo es responsable el Estado? Bueno, no siempre lo es cuando los perpetradores son sujetos privados. Es cierto, ¿verdad? Si hay personas particulares que están cometiendo el delito, no necesariamente el Estado va a ser responsable porque no puso la mano, no puso, digamos, el dinero, no contribuyó de una forma activa para que se cometiera el delito. Sin embargo, puede ser responsable si hay falta de la debida diligencia. Y aquí empiezan los temas. En cómo el Estado, además de todos sus problemas estructurales que debería estar atendiendo, debe también ser responsable sobre la forma en la que se actúa frente al delito. Si hubo una correcta prevención, si se estuvo realizando investigación, si se aplicaron las medidas cautelares para que esto se previniera a nivel ya jurídico penal, si la persona víctima de trata fue atendida en los juzgados y fue atendida correctamente, se le atendió con sensibilidad, se le atendió siguiendo el debido proceso. Por ejemplo, acá en Costa Rica está prohibido que antes de que cumpla la persona 3 meses de haber salido de la situación de trata, una persona abogada la contacte. Está prohibido.
sea, se resguarda de forma integral esos primeros 3 meses. Esto en obediencia al protocolo de Palermo, por supuesto. Y por supuesto, cuando nos hablamos sobre esta responsabilidad está, por ejemplo, el de también sancionar esos delitos, esas conductas violentas por parte de particulares. El tema de la impunidad es responsabilidad del Estado, realizar bien o mal su trabajo. Entonces, la debida diligencia tiene que ver con estos componentes. El realizar el trabajo en tiempo, el realizarlo de forma cometida, lo que dice la norma, sin vivir discriminación o flagelos a los derechos humanos de las personas que están viviendo la dinámica de violencia. También implica medidas para prevenir esta discriminación que perpetúa este grave problema. Por supuesto, ¿verdad? Lo que ya estábamos adelantando, la obligación de garantizar el acceso a los recursos judiciales adecuados y efectivos de esas víctimas y sus familias cuando son objeto de actos de violencia. Y eso es un tema muy general, ¿verdad? Saber si en ese lugar, en ese país, sea cual sea, realmente esa persona en el lugar donde se encuentra tiene acceso, por ejemplo, a un abogado de forma gratuita. A veces pensamos mucho en la defensa pública y también pensamos en la fiscalía, pero lo cierto del caso es que dependiendo del lugar donde nos encontremos hay o menos demanda laboral, entonces las atenciones pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿verdad? La experiencia que ha mostrado a las personas que son atendidas por el sistema no siempre son positivas. El vínculo entre el deber de actuar con la debida diligencia y la obligación de los estados de garantizar ese acceso a los recursos incluye también el tema de que sea gratuito. Porque si, por ejemplo, la fiscalía determina de que el proceso no se debe llevar a cabo porque no hay prueba suficiente, pero para la persona sobreviviente de trata, o la familia sobreviviente de esa trata, considera pertinente igual hacer el proceso y no tiene los medios económicos, empieza, ¿verdad?, a tener estos obstáculos para poder perseguir la justicia correctamente. Y los sistemas de derechos humanos, ¿verdad?, tanto a nivel internacional como regional, que han identificado ciertos grupos de mujeres expuestos a los riesgos que particularmente vive este grupo. Ahora, esto en términos generales, ¿verdad?, son de alguna forma elementos claves que se han venido estableciendo, dentro de la Corte y sus manifestaciones en los diferentes documentos de resolución. Sobre los deberes, les decía que está el de prevención y el de protección, todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo, cultural, que promuevan y salvaguarden esos derechos humanos. Este tema de la prevención es todo un tema, no es solamente decir, es que hay que prevenir, no, es que si vas a hacer una campaña, que esa campaña sea efectiva, que realmente comunique, que se haya estudiado a la población a la que va dirigida para ver si efectivamente se adecua dentro del lenguaje, los símbolos, gestos y demás de esa zona y bajo también un análisis de los riesgos que se recorren en esos espacios geográficos. Y por supuesto, un adecuado marco jurativo, un adecuado marco jurídico de protección con una aplicación efectiva del mismo y con las políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz. Este marco jurídico de protección, como les decía, va desde el tema del rescate de la persona víctima, pero también el de sostener esa protección que tenga la persona. Entonces, hay que asegurarle vivienda, hay que asegurarle vestido, hay que asegurar su salud, hay que revisar si esa persona requiere una atención larga, más estimada para poder sobrevivir a esto. Pero encima de eso, hay que buscar mecanismos alternativos para proteger la dignidad, la seguridad de las personas dentro de los procesos judiciales, si así lo desean, porque ese es el otro asunto, ¿verdad? Hay que respetar el derecho de la persona que vivió esto a participar o no dentro de los procesos judiciales. Aunque posiblemente aquí las personas que trabajemos como abogadas o persiguiendo el delito estemos así como, no, pero ocupamos realmente esto, no importa. Lo que priva aquí es la voluntad de la persona que lo sufrió, la víctima. Si el Estado quiere seguirlo persiguiendo y la persona no quiere participar, es su derecho. Recursos judiciales efectivos, suministrar recursos judiciales a las personas víctimas de estas violaciones de derechos humanos, ¿verdad? En atención al artículo 45. También tenemos, dentro de esta falta de debida diligencia, les decía ahora, la impunidad. Es una infracción de las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones adoptadas
adoptar las medidas apropiadas y respetar, en respeto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados, condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido, y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. Algo interesante es que a nivel latinoamericano nosotros contamos, obviamente, con este análisis de la investigación y ver si hubo o no impunidad de ese delito, porque puede ocurrir en medio de la apelación, la casación, el caso se caiga por un tema más que todo técnico, procesal, y no necesariamente porque se probó o no el delito. Puede esa situación ocurrir, pero más allá de eso, hay algo que a mí me ha estado, que hemos estado trabajando, por lo menos por acá, es esa necesidad de que dentro de los cuadros normativos exista un área específica de medidas de reparación, de restauración, como los que contempla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo menos por acá estamos pensando en eso. Yo creo que hay otros países que han estado trabajando, por ahí he escuchado algo de Argentina, he escuchado algo de Uruguay, ¿verdad? Que han estado como implementando ya, digamos, han estado analizando este tema, y me parece clave porque esta sensación de impunidad va más allá de que si la persona terminó en la cárcel o no. O sea, de hecho, ustedes pueden escuchar a una víctima decir, sí, bueno, es que lo único que le pasó es que estuvo en la cárcel, pero no hay más, no hay como una sensación de visibilidad, de reconocimiento de parte del Estado. Entonces, esto es algo a lo que precisamente nos llama esta normativa internacional. Ahora, les adelantaba que en materia de trata de personas existe el Protocolo de Palermo. Dentro de todos estos acuerdos internacionales hay una convención contra el crimen organizado, y dentro de esa convención del crimen organizado hay uno más, como un hijo, por decirlo así, de esa norma, que es el Protocolo de Palermo. Ese Protocolo de Palermo es muy importante porque cambia totalmente el análisis que nosotros veníamos haciendo, hablando latinoamericanamente, sobre el tema. Incluso durante mucho tiempo las personas todavía le decían trata de blancas o trata de mujeres, ¿verdad? Entonces, con el Protocolo de Palermo, que esto fue en el 2000 que se establece, empiezan a visualizar esto como un tema más genérico. No se trata solamente de personas blancas, por cierto, sino de cualquier ser humano que viva estas dinámicas de violencia. Entonces se establece esta definición. Por trata de personas se entenderá la captación, transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o la situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena, que es la que de alguna forma siempre se venía ventilando en los códigos penales como un delito, y u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Yo siempre hago esta lectura al propio, porque en derecho tenemos un problema importante. Este es un concepto, es una definición, y resulta que en derecho nosotros usamos eso, y bueno, en Costa Rica es todavía más grande, son como 4 o 5 párrafos, y todo eso es un tipo penal de trata. Eso está mal construido, eso requiere más ingeniería del derecho penal. Sin embargo, ¿verdad? Obviamente, por supuesto que sirve como una forma de empezar a enmarcar este problema, que en términos normativos, 25 años en derecho es muy poco, y establece cosas muy singulares, como lo es, por ejemplo, el consentimiento dado por la víctima. En trata de personas se va a considerar que el consentimiento no fue dado, y esto ayuda mucho para poder defender el caso. Ahora, en términos generales, la definición de trata de personas es la siguiente. Contempla 3 elementos dentro de esta definición: la acción, medios y fines. Dentro de la acción está la acción de captar, de transportar, de trasladar, de acoger o recibir a las personas. La de los medios es recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza. ¿Qué son los medios? Bueno, son las conductas, son los mecanismos que van a implementarse para que
puedan capturar a la persona y explotarla o mantenerla bajo explotación. Cualquier cosa, Grima me dice, porque no leo mensajes. Como es que tengo un problema, les comento. Estoy tratando de ver dos pantallitas para poder ver caritas. Estoy tratando de ayudar a un compañero o compañera a ingresar a través del ordenador porque se tuvo que conectar con el teléfono. No hay problema, no hay problema. Entonces, el tercer elemento son los fines, que es el por qué. El por qué es si me están tratando para hacer explotación sexual, si va a ser a nivel laboral, ¿verdad? La razón por la que me están llevando. Entonces, de estas tres acciones nace otro análisis, que son las etapas de la trata de personas. Y normalmente dentro de las lecturas que tenemos se habla mucho de captación, pero hay varias que hablan de la precaptación. A mí me gustan las que hablan de precaptación. Vamos a girar un momento nuestra perspectiva y vamos a pensar que esto es un negocio, porque lo es crimen organizado, pero sigue siendo un negocio. Antes de yo inventar un negocio, yo necesito hacer un estudio del mercado. Y necesito hacer un estudio del mercado de dónde voy a conseguir el producto y a quién se lo voy a dar. Entonces, la precaptación es ese estudio de mercado, por decirlo así. Específicamente, es importante para el tratante o para la red criminal estudiar a la víctima, ver cuáles son sus gustos, ver dónde se le puede encontrar fácilmente, etc. ¿Qué ocurre acá? Yo siempre hablo de que hay unos catálogos virtuales gratuitos de los cuales se hace uso la red de crimen organizado, y son las redes sociales, donde las personas cuentan quién es su familia, salen con fotos, dónde van a pasar la Navidad, dónde van a ir las vacaciones, o cuando inician clases la foto de los niños con el escudo, ¿verdad? Casi que indican el lugar también donde están. Entonces les queda muy fácil poder conocer a la persona y ver cuáles son sus gustos y ver cuál va a ser el mecanismo más adecuado de tratamiento, si va a ser mejor de forma forzosa, que nada más le agarro la fuerza, me la llevo, si la engaño y me sale más barata, puede ser más práctico porque menos personas se dan cuenta de la situación, o un semi-engaño, que le estoy diciendo que va a ir a hacer una cosa donde le vamos a dar dinero, va a hacer esa cosa, pero no es que le van a dar dinero, sino que la van a explotar. Entonces, con esa información, ahora sí, hacen la captación, hacen el atrapamiento. Después de atrapar a esa persona, de engañarlo, es que hacen ese traslado al lugar donde va a ser explotada la persona, que puede ser a lo interno o puede ser externo, dependiendo del negocio que haya establecido esa red. Y dentro de esas explotaciones se encuentran todas estas que les mencionaba. Puede ser la prostitución, puede ser laboral, puede ser con extracción de órganos, etc. Aquí se divide en dos momentos, yo diría, al menos en dos momentos la historia. Una es de la captación, traslado y explotación, que es el trabajo que hace la red, y la otra es la vivencia de la víctima. Si la persona pudo o no salir de esa dinámica de violencia, si pudo sobrevivir, si falleció, que es otra forma de salir, si se le detuvo, si se logró escapar, si fue que se hizo una deportación porque no estaba documentada la persona. Y finalmente, a partir de esa salida, vuelve a dividirse esa historia. Como les decía, la persona que falleció, la que logró sobrevivir, y dentro de las que logró sobrevivir, si solicitó o no apoyo al sistema. Por eso es que se habla mucho de esa cifra oculta de las víctimas de trata, porque en realidad de toda esta información que les estoy diciendo, muchas vidas viven historias diferentes. Y por supuesto, si la persona entra al sistema, si logra aplicarse estos mecanismos de protección, se puede hacer una intervención interinstitucional de forma interdisciplinaria para restituir esos derechos. Ahora, dentro del tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasa algo muy interesante, y es que formalmente no había sido atendido el tema de la trata de personas. Entonces, la Corte tuvo que esperar 16 años después de que nació el protocolo para la creación del Corpus Juris Interamericano. Esto en español significa sentencias en las que la Corte pudiera manifestarse sobre este tema. A la fecha cuenta con 4 hitos muy importantes que ahorita vamos a ver.
y en particular estos actos o omisión a los compromisos asumidos en el marco del artículo 6.1 que establece que nadie puede ser sometido a esclavitud, servidumbre y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de personas están prohibidas en todas sus formas. Ojo que aquí estamos hablando de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad? Aquí no estamos dentro del protocolo, que es cuando ya empieza a revisarse de forma distinta. Y esto nos da una luz política histórica, ¿verdad? Que es que antes se consideraba que la trata era la trata de esclavos y la trata de mujeres. Algunos autores proponen el inicio del reconocimiento del fenómeno de la trata en el caso de Hellman versus Uruguay, que es una sustracción y disposición de una recién nacida, en contextos de desaparición forzada, y al caso de las masacres de Ituango versus Colombia, que es un caso de trabajo forzoso. En la misma no se evidencia el análisis del fenómeno de la trata, pero sí ya hay algunos elementos en los que se va viendo, analizando estos elementos de la captación, el traslado, la explotación, por lo que de alguna forma se entiende que es como el primer vestigio jurídico a nivel de la Corte en donde se habla del tema. Pero como tal, como trata de personas, el primer hito es la sentencia del caso de trabajadores de la Hacienda Brasil versus Brasil. En el 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la obligación que tienen los estados de combatir la trata de personas, pero sobre todo establece que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Como les decía, aquí esto tiene que ver con la necesidad de que el derecho evolucione conforme va evolucionando las dinámicas sociales, en este caso violentas. En dicha sentencia, la Corte consideró que la expresión trata de esclavos y de mujeres, de ese artículo 6.1, se habla o se puede interpretar de forma amplia como trata de personas. Y es así que la prohibición contenida en el 6.1 debe interpretarse de conformidad a sus parámetros, con lo que establece el artículo 3, inciso A del Protocolo de Palermo, que es la captación, transporte, traslado, la acogida, la recepción de personas. Todo esto que ahora les estaba leyendo del concepto. Para las personas menores de 18 años, estos requisitos no son condición necesaria para la caracterización de la trata con cualquier fin de explotación. El segundo hito es el caso de Ramírez Escobar versus Guatemala del 2018. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la adopción ilegal es una forma de explotación que no requiere para su configuración una explotación posterior al niño o la niña, distinta a la propia adopción. Pues en sí, la misma explotación es la capacidad y necesidad de amor y vínculo del niño, como parte de su proceso ilícito por el cual se le obliga al niño a vincularse emocionalmente con personas extrañas, con personas con las que no tiene ligamina, personas en un lugar diferente al de sus padres, con padre y familia original que se están viendo violentados sus derechos por la trata de personas. Esto es algo muy interesante porque es una discusión que se estuvo haciendo durante mucho tiempo y es si en la adopción realmente había una víctima, si la persona adoptada podría estar incluso en mejor situación económica. Pero al final del cuento lo que se ve es que hay un desarraigo de ese espacio familiar, un desarraigo de su espacio cultural, geográfico, histórico, y eso en sí mismo es una violación de los derechos humanos. El tercer hito es el caso López Soto versus Venezuela del 2018, en la Corte Interamericana desarrolla e interpreta los elementos que constituyen a la esclavitud sexual, el cual se encuentra intrínsecamente relacionado con la vulneración de la integridad física y psicológica, con autonomía personal, la libertad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sexualidad. En ese sentido, la Corte, ante hechos de la esclavitud, establece que es necesario verificar, uno, el ejercicio de los atributos del derecho a la propiedad sobre una persona. 2, la existencia de actos de naturaleza sexual que restringen o anulan esa autonomía sexual. Y aquí hace un abordaje muy directo al tema del consentimiento, como lo hace con el de la adopción. El tema de a mí me pidieron permiso, me pidieron mi consentimiento. Ese consentimiento, comillas, que pude haber dado, fue dado con libertad o no. ¿Tenía yo conocimiento de lo que iba a pasar o no?
El caso López Soto versus Venezuela, además de establecer el estándar para considerar hechos de esclavitud sexual, desarrolla los parámetros para considerar la responsabilidad internacional del Estado en materia de trata en relación a la aquiescencia y la falta de actuación de las instituciones estatales cuando éstas pudieran impedir hechos cometidos por terceros, que ese es el tema de la prevención, ¿verdad? Que se tuvo noticia de que hay grupo delictivo, que hay algunas conductas que se vienen dando y que no están siendo adecuadamente perseguidas o prevenidas o estudiadas. Y el cuarto hito es la opinión consultiva 2114, derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y o en necesidad de protección internacional. Aunque ese instrumento desarrollado en la gestión 2014, esta opinión, que es valiosísima dentro de este sistema interamericano, se constituye en el cuarto hito. En ella se estableció que las niñas y los niños no acompañados o separados de su familia que se encuentran fuera de su país de origen son particularmente vulnerables a la trata de personas y por ello es que se debe de marcar esa necesidad de protección internacional, solo por el hecho de ser personas menores de edad. Y por supuesto, el no estar acompañadas marca una enorme diferencia. En esa misma opinión se reconoció que las niñas pueden ser aún más vulnerables de ser víctimas de trata, en especial para la explotación sexual y laboral. Por esta razón indicó, resulta esencial para los estados adopten todas aquellas medidas necesarias para prevenir y combatir la trata de personas, entre las que destacan todas aquellas medidas de investigación, protección de las víctimas y campañas de información y difusión. Esto es clave, ¿verdad? Volvemos al tema de la prevención. La prevención crea una base para que de alguna forma las personas tengan más elementos para sobrevivir a la situación de trata o pedir ayuda, o pedir asistencia. Y por supuesto, también se vuelve una prevención, una campaña bien hecha, un elemento disuasor frente a la trata de personas. Recientemente, dentro de los años 2022 al 25, la Corte no ha emitido sentencias recientes sobre el tema de trata de forma explícita. Más que todo, lo que se ha visto, digamos que han reforzado algunos elementos en seguimiento, es la supervisión del cumplimiento en el 2025 de la Corte, que continuó supervisando el cumplimiento de las sentencias previas, como los casos de las niñas Jen y Busico versus República Dominicana del 2006, que se aborda la obligación del Estado a brindar reparaciones a las víctimas de explotación sexual, que es a lo que les estaba apuntando al inicio, que nos parece que sería importante avanzar a no solamente una sanción, sino hacer medidas de reparación incluso dentro del sistema judicial penal. Y por supuesto, ¿verdad? Hay unas medidas, por ejemplo, en 2022 la Corte emitió resoluciones sobre medidas provisionales en diversos casos, en especial con temas de explotación sexual, incluyendo algunos que podrían tener relación directa con trata, como la protección de los derechos de las personas, de las poblaciones vulnerables, casos con el tema de violencia de género, ¿verdad? No necesariamente trata, pero sí que tocaban el tema de, digamos, de forma ejemplificante, donde se discutió la necesidad de incorporar la perspectiva de género para remediar el sexismo estructural que afecta a la administración de justicia y la protección de los derechos humanos. O sea, aquí apunta directamente a esa obligación que tiene el Estado de hacer procesos de prevención frente a esos problemas estructurales que ya existen. Y por supuesto, pues este desarrollo, ¿verdad? Se ha continuado interpretando, dando contenido a los derechos reconocidos por la Convención en materia de migración, refugio, lo cual por supuesto que es relevante en el tema de trata. Dentro de esta temática tenemos como conclusión que los 4 hitos que se desarrollaron conforman el corpus juris en materia de trata de personas, que fue desarrollado por la Corte, que si bien tardó en hacer ese análisis para poder hacer los estándares establecidos en el protocolo de Palermo, en la actualidad se encuentra en un proceso progresivo de reconocimiento de los derechos de las víctimas y de obligaciones del Estado para combatir este fenómeno delictivo. Y por supuesto, en comparación con el Tribunal de Estrasburgo, la Corte Interamericana aún le resta mucho por desarrollar, en particular, como les decía, ¿verdad? Estas medidas de reparación que están dando seguimiento, que están analizando qué funciona, qué no funciona,
y que además de eso sean especializados frente a las víctimas de trata de personas, a quienes el Estado tiene la obligación de garantizar su reintegración integral y por ende la reconstrucción de sus proyectos de vida. Algo clave en este tema es, y ya voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Ya. Ahí Algo, está. ajá. Ya, así. Ok, algo clave dentro de este tema es entender nuestro panorama internacional actual. O sea, tenemos muchísimos movimientos en materia política, migratoria, ¿verdad? Hay situaciones de guerra muy importantes que están atravesando prácticamente todo el planeta, ¿verdad? Tenemos una África que siempre está en guerra, no reconocida, cosa que es muy dolorosa porque ella siempre está en guerra. Y conveniente para algunos grupos políticamente, económicamente fuertes que se aprovechan de esos espacios. Tenemos una Europa que se está moviendo con todo el tema de Rusia, ¿verdad? Que ya sabemos que quedó ahí como si fuera algo como del pasado, pero está ahí todavía latente, ¿verdad? Las noticias esas lo ponen así como de, bueno, y está esto. Pero la realidad es que sigue ahí la situación y es muy precaria, es muy difícil de llevar. Además de eso, también tenemos un tema político, ¿verdad? La famosa política populista que está atravesando muchos países, incluyendo Costa Rica. Y esto obviamente retrasa muchos de los avances que habíamos hecho en materia de derechos humanos. Y por supuesto que ese tipo de conductas violentas en las que de alguna forma se cuestiona por qué, comillas, la masa tiene que estar protegiendo grupos vulnerables, si esa es la minoría y debería ponerse la atención más a la masa, que debería cuestionarse los políticos de antaño que siempre eran los corruptos, invisibilizan al que está en este momento haciendo conductas que son corruptas. Todo este manejo hace que se crea una especie de cortina de humo para tapar algo claro. Por lo menos acá en Costa Rica, lo que está pasando es que el INAMO se vio debilitado. Teníamos una ley de reparación para los derechos de las personas sobrevivientes de femicidio que no se ha aplicado correctamente. De hecho, la ministra ha hecho todo lo posible para que únicamente se aplique a poblaciones que sean declaradas en extrema pobreza. Se le quitó los apoyos a los agricultores, específicamente a los arroceros. Ahorita, de hecho, en esta semana y la pasada, ha habido movimientos de estos agricultores. En fin, y más cosas que ahorita no pienso mencionarles porque son muchas, pero ese tipo de decisiones políticas deterioran el Estado desde dentro. Y tras de eso, si tenemos una persona que genera comentarios machistas, permisivistas hacia la violencia, hace que todas esas estructuras que son marcadamente violentas se sientan como alguna especie de beneficio, de permiso, de naturalización de esas conductas y obviamente sean más difíciles de detectar y más vividas. Y algo que por lo menos como costarricense ahorita a mí me está doliendo muchísimo es que la tasa de femicidios de nosotros se ha incrementado de una forma alarmante. Y no solamente por el número, hay algo particular y es la forma cruel en la que están quitándole la vida a estas mujeres. Entonces sí me preocupa mucho esta dinámica y bueno, y si subimos, ¿verdad? O si, perdón, Grima, si vamos para Argentina, ¿verdad? O si vamos para Estados Unidos, digamos que nuestros compañeros de vida como costarricenses están con estas visiones, pues obviamente también esto afecta a Costa Rica, porque se supone que esos eran de los compañeros que siempre son nuestros compañeros de mano y ahorita no los tenemos, ¿verdad? Eso obviamente también afecta, eso sin hablar de que una de las fortalezas de Costa Rica siempre había sido los apoyos internacionales en proyectos sobre derechos humanos y ONGs y demás, y todo eso se ha venido cerrando. Entonces, por supuesto, se pierde ese trabajo, el marco normativo se está debilitando, el sistema se está debilitando y eso causa que haya más situaciones de violencia, de crimen organizado dentro del país. Y sospecho que esa vivencia que por lo menos nosotros acá estamos viviendo, sintiendo, llorando, es una experiencia que se están viviendo en muchos países.
No sé si tienen comentarios, preguntas después de una noche tan luctuosa como esta, perdónenme. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Excelente tu presentación. Como siempre, ya nos tenés acostumbrados a estas presentaciones de gran nivel. Y bueno, y sí, dejamos el micrófono abierto para quienes quieran participar. Abren el micrófono, de a uno, todos somos poquitos. Abren y comentan o preguntan. Yo tengo algunas preguntitas acá pero prefiero que arranquen ustedes. Bueno, yo tengo preguntas. Tengo varias, pero voy a hacer dos, digamos. La primera es relacionada con lo que serían, me parecía como los requisitos o los factores de un caso de trata, ¿verdad? Que era el fin, la causa y no me acuerdo cuál era el segundo. O sea, causa, acción, causa y fin, si no me equivoco. Ujú. Ajá. En algún momento durante el proceso profesional, yo entendí que para menores de edad había una que se eliminaba. Lo que pasa es que no estoy segura cuál era, entonces me gustaría, digamos, una aclaración ahí. A ver, el en medios formalmente y tiene que ver con el tema del consentimiento o no. Lo que pasa es que si es una persona menor de edad, pudo haber dicho que sí a todo, Ujú, incluso haber dicho que sí, que le gustaba. Entonces no tiene ninguna validez. Ese es el elemento. ok, Pero ha avanzado algo más y es que pasó algo curioso. Y bueno, Daniela tal vez lo tenga más dominado por ser de acá de Costa Rica. Pero aquí pasó el caso de famoso Palma en el Hospital Calderón. Ese es ajá, un caso sobre extracción de órganos. Formalmente en Costa Rica eso hubiera sido atendido como tráfico de órganos. Esa es la verdad. Pero dentro del proceso pasó algo singular y es que la fiscalía lo asumió como un caso de trata de personas con extracción de órganos. Entonces, a las personas que dieron sus órganos no se les consideró personas que estaban vendiendo, sino víctimas a las cuales se les había engañado aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y se entendió, ojo, que se hablan de personas adultas, y se entendió de que no habían dado su consentimiento porque en realidad no tenían toda la información y las personas que lo habían hecho lo habían realizado aprovechándose de su situación económica vulnerable y de su desconocimiento de esas decisiones. Entonces, ¿verdad? Digamos, normativamente hablando, esa es la respuesta, pero en la experiencia de eso se ha modificado. Y no sé, ¿qué más, Daniela? La segunda era en relación, solo tengo dos y ya. La segunda era en relación a las etapas. Había Ajá. una que era la segunda que estaba, que mencionaba, digamos, como el traslado. A mí me queda la duda porque han habido casos de estudio en los que realmente la persona no es trasladada. Entonces, eso era como una presentación general de lo que podría ser una etapa de trata o es algo más jurídico. O sea, solo para estar más clara con eso. Digamos que eso ha sido parte de un estudio preliminar para tratar de entender el fenómeno. Ok. Porque sí, efectivamente, no necesariamente tiene que haber un traslado. De hecho, bueno, por acá hay otro caso por ahí que fue de un hijo que estuvo explotando a su madre. Literalmente la tenía en la propia casa bajo explotación. Entonces decían, bueno, es que pues sí, está ahí en contra de su decisión, sí, está vulnerable, incluso estaba encadenada, sí, su hijo la estaba violentando y demás, incluso vendía su cuerpo a personas a quienes les pagaba, pero nunca hubo traslado. No, es que no se trata del traslado, se trata del desarraigo a esas herramientas sociales, sistemas y demás que le permitan salir de esa dinámica de violencia. Entonces no se trata en sí el traslado, sino el hecho de tomar a la persona y sacarla de ese lugar en el que, comillas, está salvo. Y no tiene que ser un lugar material. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Rosita y después Alfonsina, ¿les parece? Sí, bien. Cuando
Mónica, vos hablaste de la definición de trata, de la acción, medios y fines, y en los fines es los fines de explotación sexual, explotación laboral, extracción de tejidos o de órganos. Em, no sé si ahí está incluido también la subrogación de vientres, que en la organización donde yo participo es una también, digamos, de un modo de trata, digamos, también. No sé si está incorporado también eso, sobre todo en la Corte Interamericana. Ok, vamos a ver. Recordemos lo que habíamos hablado tal vez como al inicio. En sí, en el protocolo de Palermo no hay un delito como tal establecido, sino que propone un concepto, una definición, para que empecemos a nosotros a nivel nacional a integrar estos términos y a estudiar qué más hay, ¿ok? Entonces, esto para empezar. De lo que habla de ese concepto, más que todo es de explotación sexual laboral, porque era como lo más conocido o reconocido en esa época como trata. Sin embargo, deja un punto abierto y es que dice, o las prácticas análogas a la esclavitud, a la servidumbre tiende a ser como más abiertos en algunos países. Entonces, no necesariamente está esa forma de explotación incluida, pero se entiende, va de nuevo, que no importa en sí que no esté dentro de los ejemplos que da esa definición, sino que eso nos permite entender qué otras conductas se dan. Yo siempre digo esto. Aquí en Costa Rica, como desde los años 60, se dejó estudiar la trata de personas, o mejor dicho, la trata de blancas para aquella época. Y entonces todo el mundo anda aquí feliz, ya no hay esclavitud, aquí a nadie explotan, esto no va a pasar. Pero resulta que en los 80 empezaron unos rumores que decían, ay, apareció un niño sin las córneas. Ay, es que no ve que una señora dice que le quitaron el hígado al hijo. Ay, es que le quitaron el riñón. Y entonces todo el mundo empezó a creer que esos eran cuentos y leyendas en esos espacios, pero que no era verdad. Es hasta el 2000, dolorosamente, es hasta el 2000 que por lo menos aquí empezamos a decir, eso era trata. Es más, les voy a decir algo, la verdad, la que nos dio un poquito de la luz sobre ese tema fue el caso de Gloria Trevi, una mexicana. Ese caso fue el que empezó a hacernos pensar, qué raro. Entonces esas cosas sí ocurren. O sea, yo ahorita, este año, hace 2 semanas, le estaba dando una charla a unos estudiantes de enfermería de la UCR y me decían, pero eso de verdad pasa en Costa Rica. Y yo, sí. Porque, o sea, es tan cruel, tan exagerado, que pareciera que es falso, pero no lo es así de cruel esto. Entonces, por eso es que yo siempre digo, para esa época, eso fue lo que se les ocurrió a estas personas que estaban ahí sentadas de incluir. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, como les decía, el tipo penal de nosotros es como de 4 párrafos tratando de meter todas las conductas que se les ocurrió a los diputados de la Asamblea Legislativa, porque estamos en pánico. Y yo siempre les digo, sí, pero es que acordémonos que tenemos como 40 años de atraso, porque hace 40 años, más de 45 años, no estábamos haciendo nada, dejamos de trabajar, pasaron 20 años del crimen organizado haciendo lo que quisiera aquí en Costa Rica. Y hasta el 2000 que llegó la ley y tampoco hicimos gran cosa porque apenas estábamos dándola a conocer que era la campaña. Y como les decía, 25 años de un protocolo es joven en un país. Y la ley de nosotros es del 2014. O sea que apenas tenemos 11 años. Y todavía estamos sumando. Y cada día que descubrimos algo nuevo, lo metemos. Entonces, por ejemplo, ahorita ya está fluidos corporales. Porque descubrimos que hay dinámicas de trata con fluidos del cuerpo. Ya no son solamente órganos. No sé si con eso contesto su pregunta, Rosita, perdón. Sí, sí. No, gracias. ¿Puedo aportar algo más en dirección a lo que señalaba Rosita? En este momento, bueno, el observatorio desarrolla un conjunto de acciones diversas, digamos, produce información, capacita y demás. Pero también busca en cada uno de los países donde tenemos capítulos generar algún tipo de incidencia.
En este momento, en México, no sé si, creo que hay compañeros de México aquí, ¿no? No, no, bueno, no sé si hay compañeros de México. Sí, está Maribel. Maribel es de México. A lo mejor Maribel nos puede ayudar en esto, pero en este momento, en Tlaxcala, en México, allí cerquita de Puebla, entre Ciudad de México y Puebla, se está por aprobar una reglamentación o una legislación, digamos, que regula el tema de los vientres de alquiler. Con lo cual hay toda una movida, digamos, bastante fuerte, digamos, y estamos desde el observatorio analizando la posibilidad de que cada uno de los capítulos de cada uno de los países desarrolle algún tipo de presión en contra de esta medida que se está por implementar en Tlaxcala, en México. Es decir, hay toda una cuestión con los vientres de alquiler, una discusión política, digamos, que tiene que ver también con las modificaciones en el capitalismo a nivel mundial. Acá Mónica hablaba de la guerra en Ucrania, ¿verdad? Bueno, cuando fue la época de la pandemia, hubo 5 matrimonios argentinos que quedaron anclados en Ucrania, habían ido a buscar a sus hijos comprados, habían alquilado vientres de mujeres ucranianas pobres que vivían en el medio de la miseria y cuya única posibilidad que les quedaba era vender parte de su cuerpo para cumplir con el deseo de estos matrimonios, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una cuestión allí, hay toda una discusión que se está dando a nivel internacional para poder considerar, para poder establecer claramente en nuestras legislaciones, un poco esto que decía Mónica, ¿no? Incorporar el vientre de alquiler como una nueva forma de trata de personas, ¿no? Ese aporte solamente. Así que por ahí les llega algún pedido, algún escrito para que firmen, para que no se regule los vientres de alquiler en Tlaxcala. Les aviso que por ahí les llega. Sí, acá lo que tenemos es embarazo y aborto forzoso. Esa fue la solución de la asamblea de acá. Ok, ¿quién más? Alfonsina. Ajá. Hola, bueno, la verdad, Mónica, un gusto, un placer, y qué bueno que haya, es decir, de otros países, que los participantes somos pocos, pero somos buenos. Está bueno porque uno, es decir, es como que más allá que a veces busca información, yo también estoy buscando información para una tesis. Yo había arrancado con una tesis sobre trata de personas. Después, cuando pasa lo de Loan acá en la Argentina, a mí me dicen que cambie de alguna manera la ruta. Tenía en su momento un director, el director de tesis es un fiscal federal muy importante, y desde la facultad y el director me dijeron que era como que, a raíz de todo lo que pasó con Loan, que tenía que, bueno, que cambiar de alguna manera, que lo hiciera más desde... mi tesis era sobre la falta de prevención y la ausencia del Estado, y no, tenía que dar la vuelta y hacer como que contar todo lo lindo, todo lo que se ha adelantado desde la normativa, no copiar y pegar, pero ir desde ese lado. No me convencieron, no era lo que quería. Yo quiero que mi tesis, es decir, como todos, creo que, bueno, que sirva para algo. Yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina y veo en ella mi vida, y creo que tiene que servir, es decir, el trabajo que se haga, tiene que, aunque sea una línea, tiene que servir, tiene que dejar, tiene que ayudar a una sociedad. Entonces, bueno, cambié el tema y ahora estoy con otro tema, pero este tema me encanta, me apasiona, y la verdad que gracias, Manuel, por esta posibilidad, porque realmente después le voy a averiguar, le voy a consultar sobre el observatorio y todo, porque la verdad que me interesa muchísimo. Y Mónica, cuando yo la escuchaba a usted y escuchaba a las compañeras, que realmente la verdad que cada una tiene como, le surgen ideas que a veces uno dice, uy, a mí también se me hubiese ocurrido, o al revés, qué buena la pregunta que no se me ocurrió. Mónica, por ejemplo, nunca tomé de alguna manera, es decir, como, no conciencia, pero ahora cuando usted aclaró sobre el tema esto del traslado, que no siempre se da el traslado por la situación que usted contó, el caso y demás, el tema de la subrogación,
que bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, que es como siempre se va en contra de la gente que es más vulnerable de alguna manera, se le busca, es decir, los que tienen un cierto poder, sea adquisitivo, político y otras cosas, es como que, claro, siempre atacan de alguna manera a la persona más vulnerable, como en el caso de las pobres mujeres que, bueno, que venden parte de su cuerpo y hacen, es decir, prestan su cuerpo pobre para el pan de cada día, ¿no? Y por otro lado, Mónica, quería consultarle cómo es el tema de las estadísticas en qué tan fiables son las estadísticas en Costa Rica con el tema de trata de personas. Yo en su momento cuando había arrancado lo de la tesis, yo había ido, por ejemplo, había averiguado lo que está publicado y acá está, por ejemplo, lo que es Protec, que de alguna manera funciona, en teoría funciona bastante bien, pero las estadísticas no son tan exactas, no son tan actualizadas. Por ejemplo, yo había empezado a hacer los trabajos y a vos te decían, por ejemplo, de tal año 2022, me pasó, por ejemplo, una estadística que decía 2022, 2024, y en realidad cuando vos ingresabas a las carpetas para después estudiar y hacer el análisis y hacer cotejo, bueno, eran de 2017, 2018, es decir, era como que estaba publicado una carpeta con una fecha y cuando ingresaba los datos estaban desactualizados. Ujú. Bueno, a ver, en Costa Rica tenemos un tema, y es que somos chiquititos. Entonces eso nos ayuda a contar un poco mejor. A ver, tenemos varios conteos. Uno es el oficial, que es el de la CONAD. La CONAD es la Coalición Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Sí. Entonces, ahí va a estar las estadísticas de las personas que fueron, no me gusta esta palabra, acreditadas como víctimas de trata. En resumen, que cumplieron administrativamente con el check de que efectivamente vieron trata. Pero no necesariamente son personas que usaron el proceso judicial, ¿ok? Sino personas que accedieron a esos servicios administrativos que brinda el Estado. Luego hay otra estadística, que es la de la Fiscalía. La Fiscalía, el Poder Judicial, ¿verdad? Que son los procesos que se lograron abrir, donde hubo denuncias. Entonces hay un conteo de cuántas denuncias hay un conteo de los procesos que se lograron archivar y los que no, y un conteo de los casos que lograron una sanción. ¿Okay? Sí. Pero esa es una estadística, digamos, del Poder Judicial en ese sentido. Dato curioso es que no necesariamente van a coincidir los números. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser que la CONAD haya detectado una persona. ¿Ok? Pero resulta que en investigaciones de la OIJ detectaron que eran 10 víctimas. Pero solo una quiso, porque eso es un tema voluntario, ir a la CONAD. Ah. Sí. ¿Verdad? Se quedaron tal vez en su perfil de testigas, en su perfil como de apoyo, pero que no querían ser, digamos, identificadas como víctimas. Entonces, bueno, el Poder Judicial, ese sí tiene su propio conteo. Y hay otro conteo, que es el de cada sistema, digamos, que está atendiendo a una persona. Entonces, por eso les decía, es la ventaja de tener país chiquito. Entonces, usted va a poder buscar en la CONAD y ahí están los números. Puede buscar en el INAMO y están los números de las mujeres detectadas. Busca en el PAN y allí está el número de los niños y niñas detectadas. Busca en CONAPAN y está el de personas adultas mayores. Y además de eso, tenemos el Observatorio de Género. El Observatorio de Género, pues estoy minimizando el nombre, es mucho más largo, son como 2 oraciones de nombre, pero el observatorio contempla un montón de estadísticas, completa femicidio, violencia doméstica, incluso al conteo como cada 2 o 3 semanas se reúnen, entonces vuelven otra vez ahí los números, usted los va a ver que siempre están cambiando, es porque ahí está todo, incluyendo obviamente trata de personas. Entonces viene una explicación en la página de qué es trata y ahí vienen otros números. Entonces, el tema es el siguiente, desde la pregunta de investigación, así va a ser pertinente preguntar a un lugar o al otro. Entonces, si usted quiere preguntar cuántas personas sancionadas hay,
le puede responder el Ministerio Público y el Poder Judicial. Podemos. Si usted quiere preguntar cuántas personas han sido detectadas y apoyadas por el sistema, le pregunta a la CONAT. Y así. La CONAT normalmente hacía un informe anual con toda esta información, pero tenemos un problema ahorita con el señor presidente, que tuvo problemas presupuestarios y entonces ya no está trabajando con la misma fuerza. Nosotros esperamos que el próximo año, algunas personas esperamos que haya cambios administrativos y volvamos a como estábamos. No sé si lo logremos, pero no puedo decir nada de este año porque no tengo el informe. Que siempre se saca. Y doctora, ¿se hace mucha prevención desde los niveles académicos, desde primario, secundario? Ok. Respuesta dividida. Sí. Hacíamos. Sí. Hacíamos, había un protocolo incluso sobre el tema de trata y tráfico, o sea, además de violencia doméstica, hostigamiento sexual, bullying, había también uno sobre trata. Y las universidades públicas, lo que sí hemos hecho contra viento y marea es tratar de mantener los procesos de prevención. Obviamente no cubrimos todo lo que hay que cubrir, pero lo estamos tratando de sostener. ¿Y desde qué edad se aplica? ¿Desde qué edad de los chicos? Desde la escuela. Desde la escuela, colegio, universidad. Primario, pero ¿desde qué grado sería? Bueno, de lo que yo tengo información, cuarto año, pero sí eso ya varía mucho porque son muchas fundaciones, organizaciones y grupos que han estado trabajando en este tema. Formalmente, dentro del tema del MEP, se supone que es de primer grado de la escuela. Bien. Entonces, la vez pasada habían hecho unas faulas. Yo no sé, voy a hablar de algo que se ve mucho en Costa Rica, no sé allá donde ustedes, así que perdón. ¿Han visto una fábula, la de Heidi? Es una historia... Sí, ok, wow. ¿Lo logramos, Rosita? No. Tengo todos los libros, fue lo único que me pudieron comprar mis Genial. papás. Sí. Entonces, bueno, para primaria se inventó una historia parecida a la de Heidi para explicar lo de trata. Ah. Entonces se les hizo ahí como una fábula y se les estuvo trabajando. Eso se estuvo trabajando más que todo en zonas rurales, que era donde como más inquietaba, porque en la zona metropolitana está muy, muy bombardeada. Perdón, voy a usarme algo. Daniela, ¿de dónde es usted? Yo soy de Tres Ríos, ahorita vivo en Los Yoses. Así que estoy acá en el puro centro. Estamos igual. Ok, digamos, el centro de Costa Rica es como San José, donde estamos en este instante Daniela y yo, pero en las zonas rurales es donde hay más riesgo. Y el problema es que aunque somos chiquititos, tenemos muchas formas de entender este tema. Entonces, con niños se trabajó así por medio de fábulas. Entonces se contaban como cuentacuentos y cosas así. Para el colegio se hizo un estudio de la Universidad de Costa Rica para trabajar la población de Punta Arenas y Guanacaste y se hicieron 2 investigaciones diferentes para poder crear una estructura de promoción sobre los derechos humanos y el tema de trata con base en la tipografía, en el lenguaje, o sea, es que incluso el lenguaje varía de provincia a provincia. Entonces se hizo una adecuación para los jóvenes. No se aplicó a todo el país porque, como les digo, es que Punta Arenas es muy diferente de Guanacaste y mucho más diferente de Limón. Limón es caribeño, Punta Arenas es como más tropical y Guanacaste, ¿cómo lo podríamos identificar, Daniela? No sé, es como la parte típica tradicional. Entonces, son ambientes totalmente diferentes, hablamos diferente. Entonces, por eso es que se ha tenido que establecer pequeñas metas para ir haciendo adecuaciones para que esas campañas sean efectivas. Y como le decía, las universidades públicas, que de hecho todas formamos parte del observatorio, la Universidad Estatal a Distancia, donde está Gaby, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, y también la UTN, no mucho, pero digamos por lo menos han abierto puertas. Vamos dentro de nuestros trabajos de acción social, trabajo comunal universitario, hemos ido mucho a las zonas rurales y hacia esos lugares en donde no hay tanto acceso a promocionar estos temas y hacer adecuaciones, desde la Escuela de Comunicación, Derecho, el Observatorio, el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer. Nosotros tendemos mucho a trabajar en equipo.
Ese es el resumen de esto. Eso es. Sí. Por lo menos hasta hace unos añitos todo Hasta funcionaba maravillosamente. No sé, Alfonsina, si con eso le respondo. Y claro, por Sí, supuesto, sí, sí. más, pero por ahí Muchísimas van. gracias, sí. No, Ahí con mucho Maribel, gusto. Maribel levantó la mano también, creo que quiere preguntar algo. Pero va a tener que desmutearse, porque está muteada. Ahí, ¿me escuchan? Buenas Sí, tardes. perfecto. Bien, gracias. Aquí en México les comento, es muy silenciado el tema de la trata, les asusta demasiado, no cualquiera se mete en varios lados y estamos bajo el marco del rumbo del mundial. Más o menos se están preparando, pero es muy complicado incluso hacerles entender que tenemos que darle los cursos de capacitación sobre la trata, porque la sociedad tiende a invisibilizar, sienten que no está ocurriendo nada y que no pasa. Simplemente tenemos en Puerto Vallarta, en Chapala, en Tlaxcala, en Taza del Sol, en donde van a ser los temas del mundial está plagado de trata. Todos los actores intervienen, políticos, religiosos, farmacéuticos, académicos, todos intervienen y aquí las academias son muy raras las que sí exponen el tema. Nosotros hemos rescatado demasiadas chicas con casos exitosos que nos han apoyado con videos donde es desgarrador los temas que nos narran con el hecho, porque siempre las tienen con engaños y las autoridades mismas son las que las llevan. Ellas son como menores o de 10, 12 años, decían, llegaron las autoridades, nos van a salvar, ¿no? ¿Cuál? Ellos llegaban pidiendo a las menores para el servicio. Entonces nosotros, hay un lugar aquí que se llama en San Juan de Dios, hay un lugar que es el propio gueto, estuvimos haciendo la investigación y ellos mismos y las madres producen a los hijos, los tienen ahí, no los registran, algunos los venden, otros los donan órganos, otros los usan ya cuando crecen para mendicidad forzada, todo tipo de trata hay en ese mismo lugar, con una población de 11,000 personas y las autoridades invisibilizan por dinero. Y si nosotros intervenimos, no, ya sabes, sacamos unos cuantos, pero siempre tenemos la amenaza de muerte. Entonces, por ejemplo, Mónica, tú decías, por los temas de prevención que no se permite ni abiertamente, ni siquiera puedes decir debido a vos la trata, tienes que silenciar y con mímicas, ¿no? ¿Qué tipo nos podrías compartir la información para poderla transversalizar? O que tengan algún tipo como tú dices, las fábulas para poder hacer entender sobre todo, pues en los menores, que son los que son las víctimas en especial, que los padres deben darles el tema de prevención a los hijos, ¿no? Que les decimos, hay que volver replicadores para que no se vuelvan unas víctimas, porque al final las niñeces son las víctimas. Y no es que les dañemos la inocencia, es que les enseñamos autocuidado. ¿Algún consejo que hayan hecho ustedes para poder accesar a las juventudes? No sé. Primero, gracias por compartir. Es muy doloroso contar estas experiencias y pensar que no se está hablando de una cuando sí, porque sí lo es, ¿verdad? Somos todas hermanas aquí latinoamericanas y es muy doloroso escucharte esas historias. No tengo a mano la de niñez, porque eso no fue el área que yo trabajé, solo que otra compañera lo trabajó. Lo que sí te puedo compartir es lo que trabajamos en Punta Arenas y Guanacaste, que son unas historias ahí que se crearon para jóvenes. Igual voy a tratar de buscar y tal vez se las puedo agenciar por medio de Grima, si a usted le parece. Gracias. ¿Por medio de qué? No te entendí muy bien. De José Manuel Grima, que es... De José. Vale, gracias. Sí, ya tenemos contacto. Igual si podemos compartir contacto entre nosotras para poder intercambiarnos materiales o ideas de cómo accesar o cómo transversalizar o tropicalizar la información, pero que nos pueda funcionar, estaría genial. Ahora, yo creo que sería muy interesante que José Manuel le pase un poco más de contactos de por allá, porque de hecho una de las personas que fue nuestra presidenta en el observatorio es de México.
Entonces habría que ver si por allá hay más material, ¿verdad, José Manuel? Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Yo le voy a pasar a Maribel todos los contactos para que ella pueda, Gracias. sí, sí, para que pueda contactarse y tal vez le puedan aportar materiales y demás para trabajar allí. Sí, 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 seguro. Sí, Contá con Gracias a todos. No se escucha. No, que habías levantado la mano, Rosita. Bien. Y Sí, yo Ah, sí, en relación a la concientización y prevención y sensibilización, es una tarea que nosotros estamos haciendo. Yo soy de Pastoral de Migrantes y tenemos el área de trata de personas y solamente nos dedicamos a la sensibilización, concientización y prevención a los jóvenes. Tenemos unos cuadernillos didácticos que los elaboró la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes en Buenos Aires, a cargo de la licenciada Marcela Villares. Y bueno, sobre todo nosotros, de la experiencia que nosotros tenemos, que empezamos con las capacitaciones a docentes en el año 2008, eh, como modo de primero concientizar y sensibilizar a los docentes y luego para que los docentes puedan trabajar con los adolescentes o los niños. Y bueno, en las capacitaciones les entregamos los cuadernillos para que ellos puedan trabajarlos y luego hacemos como un encuentro estudiantil con los niños para que ellos puedan primero encontrarse, reconocerse y puedan también ver cada uno cómo trabajó la temática en su escuela, que es muy interesante porque cada uno le da una distinta mirada, un distinto perfil de acuerdo a la realidad, digamos, del colegio en el cual se desarrolla, ¿no? Y por otro lado, también se incentiva el compromiso de los docentes a tener como, digamos, una mirada mucho más asertiva acerca de la realidad que los pibes viven, ¿no? Ujú, ujú. Sí. Mónica. Y- Alfonsina. Sí, sí, no, pero Mónica que... no, y que igual, que muchas gracias a Rosita por compartir. Es que parte de estas actividades, o por lo menos de lo que busca el observatorio, es este intercambio, porque obviamente todos estamos haciendo esfuerzos desde nuestros lugares, desde nuestros contextos, historias, y es importante saber todo lo que se está haciendo. Esa es precisamente una de las razones del espíritu de la existencia del observatorio, es unificar, compartir y fortalecernos entre todas. Sí, tal cual. Entonces, eso era. Gracias. Ajá, Alfonsina. Mónica, con respecto al tema de los fluidos corporales, ¿qué abarca? ADN, el tema de sangre, semen, Sí. y que hay otra que ya tienen más o menos dentro de, es decir, es como que ya han cerrado la cantidad de fluidos corporales que abarca el tema de la trata, ¿o es abierto? Es abierto. Dejamos esa tarea en manos de los peritajes. Claro. Para que nosotros tendemos mucho a dejar las cosas abiertas porque nos ha pasado que, voy a inventarle, en los años 80 y 90 hablábamos de marcadores genéticos. Sí. Entonces, si la norma decía marcadores genéticos, quedó desactualizada cuando salió la de ADN. Sí. Entonces, la lección aprendida es poner algo más genérico, en este caso, fluidos, Claro. y que sea el peritaje quien establezca si eso no es. Gracias. Y en México, la señora, no sé si tiene conocimiento, además en Costa Rica, ¿en qué otros países se habla de trata con respecto al tema de fluidos corporales? Bueno, no tengo ahorita conocimiento mucho sobre en qué otros países está desarrollándose esto. Algo había escuchado de México, pero creo que en esto me puede ganar más en conocer la información José Manuel Grima que yo.
Sobre el tema de, específicamente de vientres de alquiler, decías, Alfonsina, o sobre... No, con respecto al tema de Fluidos. fluidos corporales. No, fluidos corporales, por lo menos, yo creo que es algo bastante novedoso esto que aporta Mónica. Yo no tengo registrado en otros países de América Latina el tema de la incorporación de fluidos corporales a la cuestión de la trata. Pero sí, en el tema de vientres de alquiler hay una preocupación a nivel de todo el continente. Se está trabajando en todo el continente el tema de vientres de alquiler como una forma de trata, porque hay una avanzada muy importante, digamos, de poderes económicos para poder legitimar, porque eso mueve mucho dinero, ¿no? Mucho dinero de tanto del sector de turismo, digamos, ¿no? De viajes y demás, como también de clínicas de reproducción asistida que encontraron allí también una forma bueno, de generar ingresos, digamos, ¿no? Es como un aditamento, aparte de hacer reproducción asistida, bueno, hacen los controles, digamos, y venden estos servicios, contactan a mujeres por ahí que están en situación de pobreza extrema con los demandantes de un vientre y bueno, los ponen en contacto y allí producen todo ¿no? Y hacen el seguimiento de la gestación y demás y garantizan que llegue a buen término el embarazo, ¿eh? Y bueno, y después con la asistencia también de equipos de abogados que se encargan de legitimar esto, entreganlo. Entonces, eso, hay un lobby muy fuerte, ¿no? Pero, Sí, pero sobre fluidos. en el tema de fluidos, no, por lo menos yo no lo tengo tan claro. Habría que hacer sería interesante hacer una compulsa, digamos, por ahí, ¿no? Preguntar en los diferentes capítulos a ver si también se está incorporando el tema de los fluidos corporales al tipo penal, digamos, ¿no? Sí, sería muy interesante. Sería interesante. Bueno, ahí tengo una tarea más para desarrollar. Acá en México lo de los fluidos corporales no está tipificado ni ingresado siquiera. No creo ni siquiera que lo tengan en el radar. Claro. Sí. Yo tenía la misma sensación, sí. Sí, con nosotros fue que surgió un tema que nada tiene que ver con las personas que movemos el tema de trata, sino que fue un diputado en la asamblea que estaba movido con un caso de una niña que básicamente la habían reproducido solamente para donar líquido de la médula ósea. Entonces, movido por ese caso fue que se promovió eso dentro del proyecto y se aprobó. Sí, la verdad, habría que seguir investigando. Es muy interesante. Ahí, Mónica, ahora que lo dices, aquí hay padres que, por ejemplo, si un niño tiene leucemia, conciben un hijo justo para la médula ósea. ¿Eso sería una trata con su propio hijo? Eso es lo que se está analizando acá. Para nosotros podría llegar a serlo. Y lo que se hizo, bueno, ahorita fue meterlo dentro de ese cuerpo normativo. Obviamente hay que esperar el primer caso en vía judicial porque por interpretación es que tendría que empezar a clasificarle cuáles son esos elementos para considerar que hay o no hay consentimiento, que hay o no hay explotación. Ese caso que usted dice, pero siendo persona menor de edad, se entiende que así, ahí. La niña ni siquiera tienen derecho, o sea, exactamente. No tienen un estado de derecho, vamos, como para dar consentimiento. Exactamente, entonces el plan es ese, que si se va a dar un tipo de donación en ese sentido, que sean personas adultas, pero no personas menores de edad. Claro. Bueno, ese es el espíritu de la norma, como le digo, como es, digamos, medianamente nuevo, no he visto todavía un caso en la corte con eso, pero eso fue lo que generó ese cambio, porque sí, una situación muy cruel. ¿Y a qué instancia llegó ese caso, Mónica, del comentario del diputado, es decir, de la nena? No, solo tengo conocimiento de que esa situación se dio. No, digamos, no es un proceso público, sino que es una vivencia. Y normalmente estas discusiones se habían visto, eran familia, y los procesos de familia son de carácter confidencial.
Entonces, es ahí donde se da la dinámica, una disputa de custodia entre mamá y papá por el uso precisamente de este fluido. En familia se le aplicó el principio, déjenme ver cómo se lo traduzco a ustedes. Se hizo una interpretación a favor del niño, de la niña que estaba viendo esto, hay un principio específico para esa aplicación, y se le dio la custodia a quien no estaba de acuerdo en darle el fluido. Entonces eso quedó en primera instancia, ni siquiera se apeló porque no iba a haber, pero parece que el diputado estuvo cerca de este caso y entonces eso fue lo que movió esa reforma. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Andamos bien, ¿no? 21:33. ¿Quieren hacer alguna pregunta más? ¿Tienen alguna otra duda? Le hago una consulta, Mónica. ¿Prostitución en Costa Rica está penado? ¿Es un delito? Qué buena pregunta. Esas son las preguntas que a mí siempre me duele responder. Aquí, ¿me escuchan? Creo que me pegué. Sí, te escuchamos. Sí, ya, ok. ¿Cómo lo voy a expresar? La prostitución no está prohibida, pero quien se aproveche de quien ejerce la prostitución sí está cometiendo un delito. Ese ha sido como el espacio. Ahora, aquí ha habido muchas luchas sobre este tema y nosotros somos mucho de la tendencia de reconocer derechos. Entonces, una de las cosas que cambió drásticamente esta lectura fue que ya hace unos años, población de mujeres que ejercen el trabajo sexual, y vean ya por dónde lo estoy diciendo, exigieron al Estado algún tipo de protección, porque aquí nosotros tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social, y en resumen tenemos un seguro social que es universal, y usted puede dar 1,000 o 5,000 colones y tiene derecho igual al que pagó 20,000 o 80,000. Entonces solicitaron que al menos se les permitiera asegurarse. Entonces esa reforma pasó. Cada persona que ejerce trabajo sexual está asegurada. En sí misma, la explotación es la que se considera ahorita prohibida, pero todavía hay mucha discusión acá. O sea, no estamos de acuerdo. Eso es muy discutido. Igual que con el tema de los vientres de alquiler, tampoco es que se ha discutido mucho, porque aquí nosotros no hemos pasado todavía por ese tipo de situaciones. Pero sí son discusiones muy fuertes a nivel latinoamericano que no le puedo dar mayor aporte porque aquí no los hemos tenido. Gracias. Bueno, me toca a mí acotar algo y... Muy bien. Estabas calladita ahí, digo, bueno. Me retroalimenté de todas las informaciones, así que bueno. Antes que nada, un tema muy interesante. Me quedé con dos términos, que la negligencia y las etapas. La negligencia de los dos estados que puedo hablar, con la debida respeto a los argentinos. Yo soy paraguaya y me consta lamentablemente que la negligencia se da así, lineal, o sea que negligente total. Argentina también en su gran parte, porque soy inmigrante y puedo hablar en primera persona. Entonces es muy difícil que se concrete, uno por el desconocimiento. La mayoría de la sociedad desconocen estos temas. Trata de personas, por lo menos acá en la provincia de Río Negro, se habla muy poquito y me consta. Entonces las universidades, las escuelas secundarias, porque soy mamá de 2 adolescentes, y tampoco se ha tratado, por lo menos no han traído tareas a la casa para tratar sobre trata de personas. Entonces, es un tema nuevo, si bien somos inmigrantes y transversal al hecho, lamentablemente, pero son temas nuevos. Por eso fue que me motivó a escribirme, más para adquirir esta información y todos los conocimientos diversos de todas partes y que sufren cada rincón del planeta. Es difícil de asimilarlo, pero bueno, es un tema que nos atraviesa. Y por otro lado, las etapas. Mencionaban las etapas, tampoco es lineal, porque en varias circunstancias, yo soy voluntaria con el Consulado Paraguayo y Migraciones Argentinas a Honoren, de hace 14, 15 años, y hacemos este trabajo silencioso, y las etapas tampoco son lineales. Hay veces que uno se da cuenta ya cuando está en la última etapa. Sí.
Así es. Y Y a bueno, veces la explotación se repite, se multiplica y se mueven en diferentes lugares. y silenciosa, asintomático en muchos casos. Y la Exacto. pregunta era si las víctimas o las explotadas o explotados, si tienen caducidad de tiempo para hacer las denuncias o para tratarlo en algún momento cuando decidan hablarlo, si tiene tiempo de caducidad en el marco jurídico. Sí. El tipo penal tiene caducidad. Todos los tipos penales en Costa Rica tienen caducidad procesal o prescripción, pero administrativamente hablando no. O sea, de hecho yo acá en la Defensoría de los Habitantes, soy directora del consultorio jurídico en la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, que uso mucho sus sombreros, entonces tengo que estarme como contando de por aquí y por allá. Aquí cuando hemos atendido víctimas, digamos, hubo una que creo que tenía como 35 años, y era una niña que habían tratado de Nicaragua, que la habían trasladado a Costa Rica, tenía como 3, 4 años, y cuando ella vino aquí ya era una mujer adulta que se había casado con hijos y todo, digamos, ella cae en conciencia por una charla, un taller que se dio, de que había sido víctima de trata. Ella no había entendido porque ella lo que sentía es que había vivido mucha violencia, pero no lograba darle un nombre. Entonces, se le dio toda la atención administrativa, nos organizamos con, que se portó muy bien, la embajadora de Nicaragua en aquel entonces, que nos ayudó para poder identificarla a ella, quién era realmente. Entonces aquí le hicimos la modificación del nombre, se le dio atención y terapia psicológica, se logró hacer los cambios también de los nombres de los niños, porque eso era importantísimo para ella, ¿verdad? Porque por fin era ella. Entonces, digamos, toda esa parte se dio, pero ya penalmente ya no era perseguible el delito. Y lo peor es que era imposible que ella recordara por la edad que tenía, que nos permitiera siquiera identificar quién era la persona que había realizado el delito. Pero sí son temas, ¿verdad? Que una quisiera que cambien. Aquí lo que logramos fue que la prescripción, y todavía hay prescripción, ¿verdad? De los delitos de abuso sexual se dé hasta los 25 años después de que la persona cumple la mayoría de edad. Eso sí lo logramos, por lo menos. Entonces hay un adelanto. Y con base en eso es que de hecho voy a hacerles el spoiler. Ahorita estoy con un estudiante redactando una tesis, proyecto de ley con una reforma precisamente tratando de jalar el tema de tratar esto. Es decir, Hay que, mucho que hacer, muchísimo. Perdón, Glima, ¿qué? Mónica, en un caso de trata con fines de explotación sexual, tal vez uno pueda, digamos, ingresar a la parte penal si pasaron los años en donde prescribió el delito de trata, tal vez uno puede ingresar por el lado de violación, explotación sexual, digamos, ¿no? Exactamente, eso es lo que pretendo, ahí está ese vacío. Pero yo pienso que más allá de eso es que debería ser completo, o sea, la trata de personas es una conducta tan compleja, tan grave, que debería de tener otro tipo de análisis, de interpretación. Y lo que he visto es que las personas no siempre se dan cuenta que vieron trata. O sea, es que es lo que yo les decía ahorita de ella. Ella sabe que le pegaron, que la violentaron, que la explotaron, pero no sabe qué es. O peor, una noticia que de hecho yo creo que había contado en el curso pasado y me dolió también mucho. Hay un local comercial acá, XXX, porque eso sí ya no lo puedo decir mucho, pero que habían sido acusados estas personas dueñas asiáticas de golpear físicamente a las personas trabajadoras. Y empezaron a dar videos, yo no sé si se acuerdan de esa historia, Daniela, Alicia hablaba así. Eso fue un escándalo total, hasta el presidente tuvo que decir algo. Y para mí eso era trata de personas. Lo que pasa es que ellos lo veían, era como explotación laboral. Como, o sea, explotación no en el sentido de trata, sino como de, sí, es que abusan ahí de mis derechos laborales y ya. Y no, o sea, nos estaban pegando con un palo, o sea, eran cosas severas, eso era trata. Para donde usted lo quiera ver, eso era trata. Entonces, ¿verdad? Como que falta mucho por trabajar, muchísimo. En algún momento en la Argentina estuvimos en el capítulo aquí en Argentina a instancia de Ana Chávez, que va a ser también docente en otro seminario de esta misma diplomatura. Estuvimos trabajando con la hipótesis de asimilar la trata de personas a un delito de lesa humanidad, para que no prescribiera.
porque tiene componentes parecidos, la desaparición, digamos, por ejemplo, acá el caso sintomático que despertó la conciencia en la Argentina fue el caso de María de los Ángeles Verón. María de los Ángeles Verón está desaparecida, ella fue víctima de un grupo criminal, digamos, de trata con fines de explotación sexual y nunca más apareció, no se sabe dónde fue a parar. Todavía Susana, su mamá, Susana Trimarco, la está buscando. Es decir, eso y además todo lo que tiene que ver con la tortura, digamos, sistemática que viven en el momento de la explotación, tanto en el caso de explotación sexual como en el caso de explotación laboral. Con lo cual, digamos, habría como algunos parámetros que permitirían asimilar, homologar un delito con el otro, ¿no? Transformarlo en un delito de lesa para que no prescriba, justamente, ¿no? Porque además las consecuencias del delito se pueden ver como consecuencias como subjetivas, incluso materiales, muchos años con posterioridad a producido el hecho, ¿no? Uno, por ejemplo, puede observar las mujeres que están en situación de explotación sexual ahí cerca de la estación Constitución, que son mujeres grandes, mujeres prácticamente ancianas, y que alguna vez fueron víctimas de trata, y uno las encuentra ahora después de muchos años, donde ya salieron del circuito porque ya no les servían a los tratantes, porque ya no les rendían económicamente, y quedaron a la deriva, y están obligadas a venderse por 2 pesos por una comida ahí en los alrededores de la estación Constitución. Que es la población que atiende Margarita Meira, digamos, ¿no? Ahí en Constitución. Es decir, habría motivos como para poder homologar un delito con el otro y de esa manera transformarlo en un delito que sea imprescriptible desde el punto de vista penal, ¿no? Pero bueno, avanzamos un poco, pero no logramos imponer nada de eso, ¿no? Y es que también hay un cuestionamiento ahorita perdón, Rosita, ya vi que levantó la mano, ya voy. Y hay un cuestionamiento importante que les generaba al inicio, ¿verdad? Que hay movimientos ahorita migratorios importantes, o sea, tenemos grupos humanos moviéndose, tenemos guerras en este momento, o sea, hay crisis de verdad. Entonces, opino que esos componentes, obviamente, convierten esas personas migrantes en un semillero, ¿verdad? Para estas personas, para hacer la trata. El asunto sería, podríamos pensar también desde ahí si agravamos un poco más la conducta, ¿verdad? Porque esto precisamente genera el aprovechamiento de personas en una situación de alta vulnerabilidad. O sea, no solamente fue que se fueron a pescar a redes, no, es que se van cuando están moviéndose esos grupos largos, humanos, ¿verdad? Cuando están atravesando, por ejemplo, Centroamérica, y aprovechan justamente esos estadios, esos movimientos para poder hacer los procesos de captación. Entonces, habría que también pensarlo por ahí. Pero sí, definitivamente lo de lesa humanidad me parece una idea muy, muy buena. Perdón, Rosita. No, yo justo levanté como para tener la palabra. No, sumando a esto de lesa humanidad, no me acuerdo, no recuerdo quién era el que decía esto, que es un modo de sumar a esto de lesa humanidad, que en realidad, bueno, con la trata sobre todo con fines de explotación sexual, que tiene todo ese proceso de ablande, tiene el proceso de cautiverio y demás, que es compatible, dice, con un campo de concentración. O sea que, digamos, viene en este sentido, ¿no? De ser declarado como delito de lesa humanidad. Exacto. Yo pienso que sí. Vean, un montón de tesis hemos hablado hoy, ¿verdad? Un montón de proyectos de ley, mucho que hacer. Sí, por ahí. Ajá, adelante. Con respecto, que comparto, por supuesto, ojalá que en algún momento se declare como delito de lesa humanidad. Uno también puede ver, por ejemplo, en Ushuaia y en otros lugares del país, posiblemente en otros países sucede. Por ejemplo, pasó con el caso de Alica, que a raíz de lo que pasó con esta chica de Alica, sí, en teoría, cerraron los prostíbulos y está lleno de casas de masajes.
como las casas de masaje, es decir, no están tipificadas, entonces cambiamos el nombre, le bajamos un poquito porque depende de si el caso llega a los medios, pero después es más de lo mismo. Es decir, es como que es una manera de cambiarle el cartel, pero en el fin sigue siendo el mismo. Bueno, Rosita, que está en Río Gallegos, tal vez recuerde el caso de las casitas, ¿no? En Río Gallegos, que fueron cerradas por la jueza Álvarez, subrogante en su momento, y eso generó primero toda una conmoción, ¿no? En Gallegos, y después tengo entendido, no sé si es así, es lo que yo tengo entendido, Rosita me va a confirmar o no lo que yo digo, pero se trasladaron a las mujeres que estaban en situación de explotación en las casitas, se las trasladaron a otros lugares de la provincia de Santa Cruz para seguir explotándolas sexualmente en otros prostíbulos y demás. Eso es lo que yo tenía entendido. Digo, es decir, los, las redes criminales, digamos, se mueven como una mancha de aceite, digamos, tienen como la lógica del mercado, ¿no? Y la lógica del mercado es una lógica, es como aceitosa, es difícil de asir para las políticas públicas, sobre todo, que son duras, que son, ¿no? Que tienen, son como un paquidermo, como un elefante que trata de moverse, y se le escapa, ¿no? Se le escapa de la zona de la mirada, digamos, ¿no? Pero creo que en Gallegos pasó eso, ¿no? Sí, como para que puedan, sobre todo, comprender un poco qué significaban las casitas. Las casitas era un espacio de, digamos, de zona roja, que eran 2 manzanas completas, había 35 prostíbulos. Las casitas eran los prostíbulos, no era un espacio de acogida ni un espacio, digamos, así de encuentro fraterno. em, y allí, bueno, se ejercía la prostitución, traían chicas de Paraguay, traían chicas dominicanas, traían chicas, de hecho, Sonia Sánchez cuenta también en uno de sus TED que de qué manera la trajeron y cómo le hicieron el proceso de ablande ahí, donde estuvo a disposición durante 2 días ella, y pasó por su cuerpo alrededor de 40 personas. eh, y bueno, eran eso, un espacio espantoso, se cerró con mucha valentía la jueza federal Ana Álvarez, que era la jueza subrogante, cerró, pero eso produjo mucho impacto en la sociedad, pero se cerró en realidad no porque sino porque los chicos empezaban a usarlo como los boliches se cerraban a las 6 de la mañana y iban a hacer como digamos, el desayuno ahí, digamos. Y entonces, claro, las familias se empezaron a preocupar y ahí empezaron a darse cuenta, después de 40 años, qué es lo que pasaba allí, digamos. Y bueno, se cerraron, pero eso no es que fue el fin, digamos, de una situación de explotación y de horror, sino que, bueno, después se dispersaron, fue una diáspora en departamentos privados, en bares, digamos, fraudulentamente abiertos, y en el resto de la provincia se trasladaron, digamos. Pero eso fue muy conmocionante, sobre todo eh, que también las chicas se organizaron con Amar de ATE, y bueno, fueron a la municipalidad y ahí hicieron un acampe, así que fue todo una conmoción social. Pero lo bueno de esto, digamos, es que la mayoría de la sociedad comenzó a darse cuenta qué es lo que ocurría allí, porque allí era donde acontecía además digamos, los padres llevaban a sus hijos a debutar, el abuelo llevaba a su nieto a debutar, digamos, era así como un espacio bueno, de nocturnidad así compleja. Gracias, Rosita, por aclararlo. Yo tocaba de oído, no soy de Gallego, pero
sabía algo del tema nada más, pero sí. Bueno, no sé, creo que nos hemos ido de las 21:30, son casi las 10 de la noche. Estuvo muy interesante esto, muy debatido. Así que bueno, les agradezco a todas, Mónica, a vos. Imagino que después de tanto entusiasmo nos volveremos a encontrar el lunes que viene para la segunda clase. Y a partir de mañana, en algún momento del día de mañana, vamos a abrir el foro para que podamos dialogar, para que podamos construir algo colectivamente, para seguir intercambiando, digamos, con alguna consigna que nos dejó Mónica ahí, no sé si la habrás cambiado o si no, con la misma que teníamos para poder intercambiar y para poder conversar entre nosotros. La clase ha sido grabada, así que si la quieren volver a ver, también mañana la voy a subir al aula para que si la quieren volver a ver, si no los agotó, no las cansó, las puedan volver a ver. ¿El material también se sube? ¿Se va a ir subiendo todas las clases? Se van a ir subiendo todas, se van a grabar y se suben específicamente al espacio del seminario, en este caso de Mónica, al primer seminario. Ahí van a estar las clases subidas. ¿Sí? ¿Y el material? El material que ella... El material también está en la página. Hay un montón de causas de causas penales, hay un montón de materiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, causas. Creo que está lo de Hacienda Verde de Brasil también, que es interesantísimo. Así que ahí pueden ver y pueden hacer dulce de leche con toda esa información. Así que bueno, les agradezco. Sí. Va a estar el Power también que Mónica nos compartió hoy. Sí, va a estar. Y lo que estoy pensando ahorita, Grima, es que después de conocerlas, tengo ganas de cambiar la consigna. Hagamos algo diferente. Es que tienen muchos perfiles. Sí. Bueno, cambiás la consigna. Si querés, podés cambiar la voz directamente, porque podés editar en la página, Mónica. Si querés, podés hacerlo vos. Si no, me mandás la consigna a mí y yo la cambio, no hay ningún problema. Como vos quieras. Eso ¿La consigna es para el foro? ¿Es para el foro o para el trabajo? ¿Cómo es? Es para el foro. Para el foro. Sí, para que podamos charlar alrededor de algún eje. Porque el tema es muy amplio. Es, como decimos los cientistas sociales, un objeto complejo y podemos terminar hablando de cualquier cosa, nos podemos ir, pero para cualquier lado. Entonces, un poco para focalizar el diálogo, hay una consigna que es la que va a aportar Mónica, que ahora la va a renovar. Así que bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Gracias. Les deseo una linda semana y bueno, y ahí seguimos prendidos y nos veremos entonces el próximo lunes. Nos veremos el próximo lunes. El lunes es feriado, Manuel. Igual hay... Sí, igual. Es que aquí no es feriado, perdón.